Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer, como estos días estáis comentando, yo creo que el vicepresidente del Gobierno, el señor Aliaga, que ya está en mejoría, y yo creo que pronto lo tendremos con nosotros, y agradecer especialmente también las palabras de la directora general. Yo creo que nos puede haber gustado más o menos, y ha dado unas palabras en donde no solo ha sido un componente teórico de lo que se está haciendo, sino hechos de trabajo alrededor de un sector clave como es el del comercio. Y no solo de lo que se ha hecho, sino de lo que se quiere hacer o de lo que se tiene que hacer, ya no en el medio y largo plazo, sino especialmente en el corto, dentro del margen de la situación que tenemos. Hay que saber que esta situación, como bien saben ustedes, es una situación sin precedentes en los 80, 90 últimos años, donde hay una crisis sanitaria que ahora mismo centra toda la actividad prácticamente para intentar afrontar todo lo que tiene que ver con la salud de los aragoneses y de los españoles, y en ese sentido también, después de la crisis sanitaria, por decirlo de alguna manera, algo en lo que precisamente está pensando la propia directora general de Comercio, creo yo que como muchos otros, está en intentar mantener vivo el tejido productivo, la fuerza económica que tenemos en Aragón. Y en ese sentido, el sector del comercio es un sector clave, donde el 60% de los autónomos pertenece en nuestra tierra al sector del comercio y del servicio, donde hay cerca de 24.000, 25.000 empresas, de las cuales la gran mayoría son pequeñas empresas que fijan empleo estable y de calidad. Y en ese sentido hay que estar alrededor del sector del comercio. Y eso pasa por, al margen de la situación que venía antes del COVID y ahora mismo con la que se nos plantea, pues por unos retos que los ha definido muy bien la directora general. En primer lugar, la digitalización. Todo el mundo lo sabe, el Partido de Aragón es ya desde estas legislaturas pasadas, en esta también, que va a ser clave, pero no solo a nivel de tecnología para el comercio, para su venta del comercio online, sino también la digitalización tiene un factor clave alrededor de lo que son la concienciación y la sensibilización de las personas. Si tenemos la mejor tecnología, pero la cultura de la organización, sean 8 o 10 empleados, o sea 1 o 2 autónomos del sector del comercio, y no son conscientes de cómo hay que emplearla, qué hay que emplearla y cómo combinarlo con la venta física, porque queremos que nuestros comercios también vendan a través de sus tiendas físicas, pues en ese sentido no estaremos haciéndolo bien. Y la Dirección General de Comercio ya proponía y está proponiendo alternativas para intentar salir fortalecidos y generar oportunidades dentro de esta situación que tenemos ahora mismo. Algo que también demandan los comercios es los planes de dinamización en ese sentido y los planes de promoción, todas las campañas comerciales, todas las campañas a pie de la calle, todo lo que tenga que ver a nivel de marketing online, a la hora de promocionar productos, a la hora de promocionar sectores, a la hora de promocionar territorios. Y en ese sentido la Dirección General de Comercio también está trabajando. Y algo clave, algo que hemos dicho siempre y que lo ha dicho también la Directora General de Comercio, el tejido asociativo. Las asociaciones de comercio tienen un papel fundamental en Aragón, porque lo tienen en Zaragoza, pero dentro de ese 99,9% de Aragón, que es prácticamente el 10% de España, ese medio rural, las asociaciones de comercio tienen una labor fundamental a la hora de trabajar la formación, aspecto fundamental que ha dicho la directora general, a la hora de trabajar campañas de promoción, a la hora de trabajar campañas de dinamización. Para eso se requiere un gerente, unos medios y en ese sentido poder aglutinar a todos aquellos comercios en base a unas campañas comunes. Y luego también comentaba alrededor de un factor clave como es las ferias y la artesanía. Me gustaría, señora directora general, pues que nos ahondara un poquito más en si se va a intentar mantener esa línea de ayudas, al igual que, como muy bien decía, se iba a mantener al sector del comercio, bien sea para digitalización o bien sea a través de las asociaciones para la propia digitalización o para la promoción y dinamización. Queríamos saber si dentro de esa mesa de reestructuración social y económico y de los plazos que se van a poner en valor, ¿para cuándo podrían estar esa convocatoria de subvenciones dentro de que estamos en un periodo que entiendo que estamos dentro de la constitución de esa mesa, del trabajo de esa mesa y que se van a desgranar esas acciones? Con lo cual, señora directora general, no nos queda más que decirle que dentro de la situación que se está trabajando bien desde la propia Dirección General. Nos conta que la voluntad que tiene usted, que tiene el vicepresidente del Gobierno y consejero de Industria, señor Aliaga, es la de estar al lado del sector del comercio. El Gobierno quiere estar también, naturalmente, como no puede ser de otra manera, al lado del pequeño y de todos los comercios, de todo el músculo del comercio en nuestra tierra y, naturalmente, contará con nuestro apoyo. Le deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias.